Buen día a todos. Nosotros somos estudiantes de medicina de primer semestre de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. La siguiente exposición será sobre el onfalocele y los expositores serán Laura Beltrán, Sebastián Morales y Daniela Aguilar. El onfalocele es un defecto congénito de la pared abdominal anterior, también llamado como oxonfalocele. Claramente las imágenes que se están presentando es prominente y es fácil de identificar de qué estamos hablando. ¿Qué es el onfalocele? Es una hernia de las vísceras abdominales que pasa a través de un agrandamiento del anillo umbilical. Estas vísceras están cubiertas por amnios, por peritoneo y por gelatina de Barton. ¿Cuáles vísceras pueden incluir un onfalocele? El hígado, el intestino delgado o grueso, el estómago, el vaso o la vesícula biliar. ¿Por qué sucede el onfalocele? El intestino no retorna a la cavidad corporal desde su hernia fisiológica entre la sexta y 10ª semana. Normalmente se dice que los órganos retornan nuevamente al interior en la 11ª semana. Claramente en ese momento los intestinos se hacen más largos y se expanden fuera del abdomen del cordón umbilical. Como les decía, normalmente en la 11ª semana los órganos deben retornar nuevamente al abdomen, y cuando esto no sucede es cuando empezamos a hablar que el bebé podría presentar un onfalocele. Todo esto se debe a la alteración del crecimiento de los componentes mesodérmicos y ectodérmicos de la pared abdominal. Estamos hablando de músculo y de piel, dado que la formación de los compartimentos del abdomen tiene lugar dentro de la gastrulación, y el fallo crítico del crecimiento durante este periodo suele asociarse a otras malformaciones. En cuestión de incidencia sobre el onfalocele, ocurre entre 2,5 sobre 10.000 recién nacidos vivos. Cabe resaltar que, como les decía anteriormente, puede ser clasificado en pequeño o en grande. De acuerdo a esto, en cuestión de incidencia, la herniación del intestino en el cordón umbilical está presente en 1 de cada 5.000 recién nacidos vivos, y la herniación del hígado y el intestino está presente en 1 de cada 10.000 recién nacidos vivos. En cuestión de incidencia, no se ha presentado como un cambio en la prevalencia de esta enfermedad, a diferencia, digamos, de la gastrocrisis, que muestra un aumento en su incidencia ya hace varias décadas, pero el onfalocele siempre ha sido constante en su incidencia. Aunque el onfalocele no tenga una prevalencia geográfica ni racial, sí es verdad que está más presente en los niños que en las niñas. Y también se ha encontrado como la presencia del onfalocele en gemelos y en hijos consecutivos de la misma familia. Como les decía anteriormente, la incidencia del onfalocele es poca. Está presente en 2,5 sobre 10.000 recién nacidos vivos, como les nombraba anteriormente, pero este va acompañado con una muy alta tasa de mortalidad de un 25%, y de malformaciones graves como las anomalías cardíacas sobre un 50%, y en defectos del tubo neural un 40%, o sea que las complicaciones son amplias en cuestión de un bebé que nace con onfalocele. Aparecen anomalías cromosómicas alrededor del 15% de estos recién nacidos vivos. A pesar de que no se conocen como las causas en sí del onfalocele, en la mayoría de los bebés, algunos bebés tienen onfalocele debido a cambios en sus genes o en sus cromosomas. Ya lo explicaremos más adelante. El onfalocele también puede ser como causado por una combinación de genes o otros factores. Entre esos factores están los elementos con los que conviva la madre durante el embarazo, y por lo menos con lo que coma, lo que beba o los medicamentos que ingiera durante el embarazo. En cuestión de lo que coma o beba la mamá en embarazo, tenemos el alcohol y el tabaco. Se dice que las mujeres que toman alcohol y fuman mucho durante el embarazo, y que es fumar mucho, más de una cajetilla de cigarrillos diaria, tienen más probabilidad de tener un bebé con onfalocele. Y las mujeres que consumen ciertos medicamentos como las ISRS, que son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina durante el embarazo. Estas mujeres tienen más incidencia de tener un bebé con onfalocele. Otro factor a tener en cuenta es la obesidad. Las mujeres con obesidad que tenían sobrepeso antes de quedar embarazadas tienen mayor probabilidad de tener un bebé con onfalocele. Como ya les nombraba anteriormente, las posibles complicaciones para un bebé con onfalocele son realmente amplias, pues claramente en las imágenes que hemos visto es muy notoria esta herniación, y esto puede derivar diferentes problemas, como que la cavidad abdominal, o sea el espacio dentro del cuerpo donde van a estar estos órganos, podrían no crecer a su tamaño normal. Además existe la preocupación de que se produzca una infección. Si se llega a romper la capa que recubre todos estos órganos, podríamos hablar de una infección.
Una gran preocupación para el bebé que presenta un falocele es la muerte del intestino por necrosis. Esto ocurre cuando el intestino muere debido a un bajo flujo sanguíneo o una infección. El aumento de la presión también es un problema que tenemos que tener en cuenta, ya que un aumento puede disminuir el flujo sanguíneo a los intestinos y a los riñones, produciendo la muerte de estos órganos. También cabe resaltar que se puede presentar dificultad en la expansión de los pulmones del bebé. ¿Y esto qué sucede? Que puede generar varios problemas respiratorios para el bebé que presenta onfalocele. El onfalocele presenta muchas anomalías asociadas. Más de la mitad de los niños con onfalocele presentan estas anomalías. Las anomalías cromosómicas ocurren en hasta el 49% de fetos afectados, principalmente la trisonomía 13, 18 y 21, y es más frecuente en los niños con onfalocele central. Cerca del 80% de los niños con onfalocele sin anomalías cromosómicas presentan otras malformaciones. Las anomalías cromosómicas y las malformaciones múltiples son más frecuentes en los niños con un falocele pequeño, que es pequeño y menor a 4 centímetros. Las anomalías cardíacas están presentes entre un 18 y 24% de los niños con un falocele. La hipoplasia pulmonar se asocia frecuentemente con un falocele gigante, porque el hígado obstruido no permite una buena formación de la caja torácica y puede requerir intubación y asistencia de respiración urgente en sala de partos en el momento de que el bebé nace. La clasificación del onfalocele suele ser de acuerdo al tamaño del defecto y a la cantidad de contenido viscerado. La membrana que contiene las vísceras estará formada internamente por el peritoneo y en su parte externa por la gelatina de Barton y el amnios. Podemos identificar que el onfalocele pequeño representa una hernia del cordón umbilical que tiene una membrana que recubre intestinos y estas son de menos de 4 centímetros. Y podemos identificar el onfalocele grande, que es cuando la membrana recubre hígado, intestino y vaso. Estos son mayores de 7 centímetros. El diagnóstico prenatal es un diagnóstico precoz de la malformación para una actuación más eficaz. Este ayuda a diferenciar el onfalocele de otros problemas, como podría ser una gastroquisis. El diagnóstico por ultrasonido es el más utilizado, ya que se realiza por la persistencia de la herniación umbilical después de las 12 semanas de gestación. Se sugiere correlacionar el tamaño del defecto midiendo la relación del diámetro transversal del onfalocele y el diámetro transversal del abdomen. Y en teoría, si esta relación es más del 60%, se puede entender que el hígado está contenido, y si es menor, pues el contenido sería solo intestinos. El uso de Doppler color ayuda a la identificación de los vasos hepáticos en el interior del saco herniario. Cuando el hígado esté contenido en el saco herniario, se considerará grande y en su ausencia pequeño. Otras técnicas son la amniocentesis y la cordocentesis. El diagnóstico postnatal es fácilmente diagnosticable después del parto. Es necesario hacer una revisión corporal del neonato para así confirmar que la membrana se encuentre intacta en toda su superficie y evaluar la presencia o no del hígado dentro del defecto. También nos ayuda a descartar anomalías asociadas visibles y también descartar malformaciones no visibles. El onfalocele tiene anomalías asociadas en las cuales encontramos las anomalías cromosómicas que ocurren en hasta el 49% de los fetos afectados, principalmente trisomías 13, 18 y 21, y también en las anomalías cardíacas que están presentes de un 18 a un 24% de niños con onfalocele. Para entender el onfalocele tenemos que hablar del desarrollo embrionario normal y anormal. Primero, vamos a nombrar algunas de las causas que posiblemente generen el onfalocele. Como vemos en pantalla, una de ellas es la menor prominencia de la pared corporal. En este apartado nos vamos a centrar en explicar la hernia fisiológica que se da cuando el sistema digestivo está en formación. La otra que vemos en pantalla
hace referencia al mal desarrollo de los componentes ectodérmicos y mesodérmicos de la pared abdominal. Y para explicar esta, nos vamos a devolver a la semana 4 del desarrollo embrionario. Primero hablaremos de la herniación umbilical fisiológica. Pero antes de eso, tenemos que hablar de algunas generalidades para poder entenderlo mejor. Veremos que la expansión y rotación inicial del estómago se dará en la semana 5, y según nuestro queridísimo Moore, la herniación umbilical fisiológica en su primera etapa, como lo vemos en la imagen A, ocurrirá en la semana 6. A grosso modo, la hernia umbilical fisiológica será producida por el crecimiento exponencial de la longitud del intestino primitivo medio, que por consecuencia del poco espacio en la cavidad abdominal se dará la proyección del intestino a la parte proximal del cordón umbilical. El crecimiento de la longitud del intestino es por el efecto del FGF9. Este es producido por el epitelio y su efecto será estimular la proliferación de los fibroblastos en la pared del intestino. Bueno, entendido esto, hablaremos que este proceso fisiológico se dará en 4 pasos. 1. Herniación fisiológica. 2. Rotación. 3. Retracción. Y 4. Fijación. Entonces, en la primera, herniación fisiológica, ya habíamos hablado en las generalidades que ésta se da por el alargamiento desproporcionado del asa intestinal. En la segunda, rotación, el intestino primitivo medio muestra una rotación de 90 grados alrededor de un eje. ¿Y cuál será este eje? Nosotros lo podemos ver evidenciado en la imagen A, B, C y D como arteria mesentérica superior. ¿Listos? Asimismo, en la imagen observemos 2 partes de la asa intestinal herniada, la rama craneal y la rama caudal. Estas posteriormente se convertirán en el intestino grueso y delgado. Con esto entenderemos que por acción del alargamiento de la rama craneal se formarán las asas intestinales. 3. Retracción. En realidad, se desconoce la causa por la que el intestino se retrae de nuevo a la cavidad abdominal. Aún así, se conocen los factores que lo permiten. Estos serán el aumento del tamaño de la cavidad abdominal y la reducción del tamaño en hígado y riñones. En este paso veremos claramente que la rama craneal, que recordemos que es la que dará el origen al intestino delgado, será la primera en retraerse. Esto lo vamos a ver evidenciado en la imagen D. Cuando el intestino grueso retorna al abdomen, tendrá una diferencia, y es que este rotará 180 grados adicionales, lo que posteriormente ayudará a fijar nuestro intestino en la posición final. 4. Fijación. Entonces, a medida que los intestinos aumentan de tamaño y longitud y adoptan sus posiciones finales, sus mesenterios quedan comprimidos con la pared abdominal posterior. Entonces, recordar que la premisa básica de todo lo hablado es entender que la rotación y otros procesos fisiológicos se dan principalmente porque la longitud del intestino es desproporcionada. Eso quiere decir que es más grande que la longitud del embrión. Ok, ahora hablaremos de la 4ª semana. ¿Por qué hablaremos de la 4ª semana? Porque alguna de las causas principales de este defecto es la alteración de algunos procesos que se llevan a cabo en esta semana. Entonces dividiremos la 4ª semana en 8 eventos. ¿Listos? El primer evento, cierre del tubo neural. El segundo evento, plegamiento transversal y longitudinal del embrión. Recordar que en este segundo evento se va a llevar a cabo la formación de la pared anterior torácica y abdominal. Tercer evento, establecimiento de la línea media y de la lateralidad. Cuarto evento, desaparición de la cavidad coriónica por expansión de la cavidad amniótica. Quinto evento, formación del cordón umbilical. Sexto evento, formación del sistema cardiovascular.
Séptimo evento, inicio del desarrollo renal. Octavo, aparición e inicio del desarrollo de las extremidades. Bueno, siendo conscientes ya de los eventos que ocurren durante la semana 4 de desarrollo embrionario, podríamos hablar que el problema inicial que produce el onfalocele puede estar asociado al segundo paso. ¿Listos? Entonces recordemos que nos decía este segundo paso, nos hablaba de el plegamiento de embrión en el momento en el que se desarrolla el cordón umbilical y la pared anterior abdominal y torácica. ¿Listos? Entonces es importante hablar de este segundo paso, de este segundo evento, porque es acá donde el embrión se delimita. ¿Listos? Y con esto irá constituyéndose el cierre del cuerpo, lo que es debido al crecimiento considerable de las estructuras compactas de la región dorsal. Esta región se eleva al crecer de tal modo que las partes laterales del embrión basculan, se pliegan y progresivamente constituyen una pared ventral al embrión. Bueno, en este apartado haremos referencia al tratamiento quirúrgico. No abordaremos el tema de una manera muy técnica y específica, ya que no estamos en un curso de cirugía. Bueno, se hace teniendo en cuenta algunos aspectos, este procedimiento. Entonces tenemos que tener en cuenta que, existen maneras de tratar con un onfalocele. La primera será el cierre por etapas. Entonces esta se va a llevar a cabo ejerciendo una fuerza externa para devolver el contenido visceral a la cavidad abdominal. Y bueno, esto a lo mejor suena un poco rústico, pero lo vamos a ver más adelante que esto va a ser posible por la elasticidad de la pared abdominal. Entonces el segundo método será el método de Gross. Este requiere escarificación, requerirá por lo menos 3 meses. Y básicamente este método implica dejar epitelizar el amnios. La verdad es que según lo he leído, este método no es el ideal, entonces no vamos a profundizar mucho en él. Bueno, entonces vamos a profundizar un poco más en la primera, que era cierre por etapas. Entonces hablaremos que esta tiene varias fases, ¿listos? Entonces, con varias me refiero a 3 en concreto. Tenemos, por favor, tener en cuenta que en las diapositivas están representadas cada una de estas fases por 1, 2 y 3. Entonces, en la primera fase tenemos que confeccionar el cilio a la medida del pacientito afectado. En la segunda fase será la inmersión de amnios y aproximación aminocuteánea. En la tercera fase se dará el cierre definitivo. Entonces, el procedimiento del tratamiento del onfalocele puede variarse durante la cirugía, ya que pueden presentar complicaciones, ¿no? Entonces, como que el saco que retiene el contenido visceral se rompa, entonces eso hará que el tratamiento cambie por completo. Igual, si se quiere personalizar sobre el tema, personalmente puedo recomendar la conferencia del Dr. Abello, que se hizo en el Congreso Iberoamericano de Cirugía Pediátrica en el 2016. En todo caso, pues dejaré el link en la descripción del video. Para finalizar, estos pacientitos no deben llegar a toda prisa al quirófano, sin un ecocardiograma antes de la anestesia. Casi siempre es necesaria la ventilación postoperatoria con cierre o tensión. En algunos pacientes es necesaria una reparación en varios tiempos, como lo veníamos hablando. Deben tratarse con precaución para evitar la posibilidad de infección o de compromiso en la función gastrointestinal y minimizar las pérdidas de líquidos y calor. Se debe asegurar una vía intravenosa adecuada. Y por último, la alimentación parenteral puede desempeñar un papel vital en la rápida recuperación de estos pacientes. Ya para finalizar, como estudiantes de medicina, reconocemos la importancia de entender la embriología y otras temáticas como conceptos aplicables a nuestra vida diaria, porque creemos que sin una aplicación clínica de los conceptos aprendidos en clase, no condensaríamos la información que aprendimos durante el curso.
Toda esta investigación nos ayuda a generar una posición más sólida con respecto al postulado de abortar o no hacerlo, ya que entender este tipo de patologías nos hace ser aún más conscientes de la complejidad del desarrollo humano y ver realmente el valor de la vida, no tomarlo tan a la ligera, no solo porque no debe ser así, sino porque la carrera, o mejor dicho, el estilo de vida que decidimos tomar en el momento que elegimos sí a la medicina es la prevalencia de la vida y su importancia. Por todo esto y más, poco a poco somos más conscientes de la gran responsabilidad que tenemos en el momento que ya seamos médicos. Nos hace estar aún más emocionados por cumplir nuestra meta, mejor aún si somos médicos con valores humanos enfocados en el valor de la vida, atendiendo personas y no enfermedades.